No hubo proclamaciones solemnes desde el balcón de la Basílica de San Pedro, ni repique extraordinario de campanas, ni multitudes de periodistas agolpándose en la plaza. Sin embargo, al despuntar el alba, cada rincón de la curia romana percibió que una transformación irreversible había comenzado. El primer indicio no fue un discurso público ni una ceremonia multitudinaria, sino un breve documento de apenas 2 páginas que circuló discretamente antes del amanecer por los distintos dicasterios. Carecía de firma explícita, pero nadie dentro de los muros vaticanos dudó de su autoridad suprema. En el encabezado destacaba una sola consigna: en servicio a la verdad. Lo que inicialmente fue tratado como simple papeleo administrativo, desencadenó de inmediato reuniones no programadas. Cardenales deslizándose por entradas secundarias, obispos cruzando en silencio los pasillos de mármol y asesores comunicándose mediante miradas de inquietud en lugar de palabras. El silencio absoluto reveló la magnitud de la sacudida. En medio de esa atmósfera cargada, un nombre comenzó a circular en conversaciones susurradas: el cardenal Robert Sarah. Reconocido por su carácter orante, su profunda humildad y su serena defensa de la doctrina católica, este prelado africano originario de Guinea había influido durante años en los debates sobre la fe y la vida sacerdotal. No obstante, pocos preveían la posición crucial que estaba a punto de asumir. Hasta ese momento, el Vaticano parecía haber alcanzado una etapa de calma tras la elección del Papa León XIV. La mayoría de los observadores predecía un pontificado de continuidad y pacificación, orientado a restaurar la unidad y evitar las disputas políticas que habían agotado a la institución. Pero esa lectura superficial pasaba por alto lo que se gestaba lejos de las cámaras. Mientras el mundo aguardaba un gran discurso programático, el pontífice preparaba una directiva corta, pero de consecuencias tectónicas. Una instrucción precisa destinada a reestructurar la formación de los futuros sacerdotes en todo el planeta. La orden central tomó por sorpresa a la propia burocracia vaticana. Los seminarios debían colocar nuevamente la formación doctrinal rigurosa en el corazón de la preparación sacerdotal, no como una asignatura académica secundaria, ni como un requisito burocrático, sino como el cimiento mismo de la vocación. El texto no ofrecía justificaciones prolongadas ni abría debate. Su mensaje poseía una simplicidad contundente. Rodeada por un ruido incesante, la Iglesia no debe limitarse a repetir los ecos del mundo, sino recuperar una voz propia e inconfundible. La consigna comenzó a filtrarse entre sacerdotes, profesores y seminaristas. Algunos encontraron en ella una razón de esperanza. Otros percibieron de inmediato la advertencia implícita. La Iglesia no necesitaba hablar más, sino hablar con mayor claridad, y esa exigencia lo cambiaría todo. Lo más desconcertante era el absoluto hermetismo del Papa León XIV. El pontífice no concedía entrevistas, no ofrecía explicaciones públicas sobre sus decisiones ni respondía a las especulaciones de los medios. Sin embargo, el verdadero terremoto institucional estaba por llegar. Horas después, un segundo comunicado dejó paralizada a toda la curia: la designación del cardenal Robert Sarah para uno de los cargos más determinantes del nuevo gobierno vaticano. La noticia cayó como un rayo. Sarah nunca había buscado el poder, ni formado alianzas políticas, ni participado en campañas internas. Su autoridad moral procedía exclusivamente de la coherencia de su vida. En los corredores vaticanos, los murmullos se multiplicaron. «Es demasiado firme», comentó discretamente un funcionario. «Por eso precisamente fue elegido», replicó otro de inmediato. «El Papa no busca políticos», añadió un sacerdote en voz baja. «Busca hombres capaces de recordar a la Iglesia quién es realmente». Para profundizar el alcance de la medida, una nueva instrucción confidencial fue enviada a las conferencias episcopales del mundo entero. No pedía informes financieros ni estadísticas institucionales, sino un examen de conciencia transparente. Identificar con absoluta honestidad dónde había surgido confusión doctrinal entre sacerdotes, seminaristas y laicos. No había acusaciones ni amenazas de sanción, solo una petición directa de exponer la verdad sin ocultar lo incómodo. La respuesta no se hizo esperar. Rectores de seminarios reabrieron expedientes y desempolvaron tratados dogmáticos de Santo Tomás de Aquino y las constituciones conciliares. En medio del revuelo, Robert Sarah mantenía su ritmo monástico habitual: misa antes del amanecer, oración prolongada, lectura espiritual y trabajo silencioso. «Parece un monje», observó un prelado. «Tal vez ese sea el punto», le respondieron. «Al mundo le sobran políticos y le faltan hombres santos». El momento culminante de esta primera fase se produjo en un encuentro privado entre el Papa León XIV y el cardenal Sarah. Sin fotógrafos ni asesores, el pontífice expresó con serenidad: «El mundo está cansado de escuchar opiniones. La Iglesia debe volver a ofrecer certezas». Tras mirar el crucifijo de la habitación, Sarah respondió recordando su infancia en Guinea.
Cuando era niño en mi aldea, no teníamos grandes bibliotecas ni electricidad, pero había sacerdotes que proclamaban la verdad sin miedo, y esa verdad sostuvo nuestra fe por generaciones. El Papa asintió con lentitud antes de pronunciar la frase que fijaría el rumbo de su pontificado. Ayudemos al mundo a escuchar esa verdad de nuevo, no con dureza ni con orgullo, sino con amor. Sin embargo, el verdadero desafío acababa de comenzar. Al cruzar las murallas vaticanas, la directiva desató reacciones encontradas. Mientras en diócesis de África y Asia renacía el entusiasmo, en centros universitarios europeos surgían duras críticas que acusaban a la Santa Sede de retroceso ideológico. Decidido a pulsar la realidad de primera mano, el cardenal Sara sostuvo un encuentro privado con jóvenes seminaristas. Un estudiante rompió el silencio con una pregunta que sintetizaba la tensión del momento. Eminencia, ¿cómo podemos anunciar la verdad sin alejar a las personas? Sara sonrió con calma y pronunció unas palabras que resonarían en toda la iglesia. Un médico que oculta la enfermedad nunca podrá proporcionar la medicina que el paciente necesita. La verdad separada del amor hiere, pero el amor separado de la verdad engaña. Con este choque inicial entre la exigencia de claridad doctrinal y el temor al rechazo social, la tensión alcanza su punto de ebullición, mientras una tormenta ideológica se incuba fuera de Roma y un grupo de cardenales comienza a reunirse en la sombra para frenar el avance de las reformas, se formula la interrogante inevitable que marcará el destino de la institución. ¿Podrán el Papa León XIV y Robert Sara reestructurar el corazón espiritual de la Iglesia sin desencadenar una fractura irreversible dentro de sus propias filas? Mientras el impacto del nombramiento continuaba sacudiendo los círculos eclesiásticos fuera de los muros de la Santa Sede, en el interior del Vaticano se desarrollaba un drama de proporciones mucho más reveladoras. Periodistas y analistas de medios internacionales no conducían la conversación real. La verdadera dinámica discurría por los pasillos de la curia. En Roma, las viejas paredes de mármol parecen recordar todo lo que escuchan, y una vez que una puerta pesada se cierra, un susurro viaja más rápido que el comunicado oficial más elaborado. En pocos días, una misma pregunta recorrió casi todas las oficinas del Palacio Apostólico. ¿Qué había reconocido León XIV en Robert Sara que otros habían pasado por alto durante tanto tiempo? ¿Y por qué esa apreciación adquiría un peso tan urgente en este preciso instante? La respuesta no se hallaba en los grandes salones de recepción, sino en la abismal discrepancia entre los informes administrativos que llegaban al escritorio papal y la realidad concreta que se vivía en las comunidades. Por años, los documentos oficiales mostraban estructuras funcionales y estadísticas ordenadas, pero los informes confidenciales encargados por el pontífice a cada diócesis revelaron una fractura silenciosa, una confusión extendida sobre los contenidos esenciales de la fe entre sacerdotes, seminaristas y laicos. Para León XIV, ese diagnóstico no podía ignorarse ni archivarse en un cajón burocrático. Ante esta situación, la resistencia interna comenzó a articularse. En prestigiosas facultades de teología y en despachos influyentes de Europa, voces prominentes declaraban públicamente que la Iglesia corría el riesgo de volverse sobre sí misma y cerrar las vías de diálogo con el mundo contemporáneo. Sin embargo, ni el Papa ni el cardenal Sara respondieron a las provocaciones mediáticas. Esa actitud desorientó a la burocracia vaticana. Mientras la prensa buscaba el debate directo, el gobierno pontificio elegía el trabajo silencioso, manteniéndose firme en la convicción de que las reformas más profundas no comienzan con el ruido exterior, sino con la transformación interna del corazón humano. Esta tensión institucional se profundizó cuando un influyente grupo de cardenales de larga trayectoria en la curia solicitó una audiencia privada con el Santo Padre. La reunión tuvo lugar al caer la tarde, en una sala austera iluminada apenas por la luz moribunda del día. Sin prensa, sin asistentes y en un ambiente cargado de reserva, los prelados manifestaron su preocupación. Temían que la exigencia de rigor y claridad doctrinal fuera interpretada por los fieles y los obispos como una falta de misericordia y un juicio severo a la labor desempeñada en los últimos años. León XIV escuchó cada intervención en absoluto silencio, con los ojos fijos en el crucifijo de la habitación. Al tomar la palabra, no recurrió a un tono condenatorio ni defensivo. Planteó una sola interrogante a los presentes. ¿Puede existir verdadera misericordia si se oculta la verdad? El pontífice recordó que cuando Cristo perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no separó la compasión de la exigencia moral, sino que las unió de manera indisoluble para transformar su vida. Dirigiéndose a Sara, uno de los cardenales le cuestionó directamente si su postura no resultaba demasiado rígida para los tiempos actuales. El cardenal africano respondió con la humildad que lo caracterizaba. Si la gente recordaba su firmeza por encima de su amor, habría fracasado como pastor, pues la verdad solo puede proclamarse desde un corazón que ama profundamente. Aquellas palabras, dichas con serena convicción, desarmaron la tirantez del encuentro y evidenciaron la verdadera naturaleza de su misión.
No obstante, la calma duraría poco. Lejos de las miradas públicas, la filtración a la prensa de un borrador confidencial titulado «La unidad nace de la verdad» desencadenaría un nuevo y complejo capítulo de resistencia institucional dentro de la propia curia romana. La filtración a los medios de un borrador inacabado desató una ola de especulaciones a escala global. Titulares estridentes en diversos países anunciaban cambios inminentes y giros doctrinales drásticos, provocando que plataformas digitales y analistas internacionales debatieran agriamente sobre un texto que aún no había sido publicado de forma oficial. Sin embargo, dentro de los muros del Palacio Apostólico, el ritmo de trabajo se mantuvo inalterable. El Papa León XIV no emitió desmentidos ni ofreció explicaciones apresuradas. Cada mañana celebraba la misa, recibía a los peregrinos y se retiraba a orar. Pero al caer la tarde, tras la última audiencia, se encerraba durante horas en su despacho para trabajar en el manuscrito decisivo, aceptando únicamente la presencia del cardenal Robert Sarah. Las consecuencias de las directivas pontificias ya se sentían con fuerza en los 5 continentes. En seminarios de América Latina se reorganizaban los planes de estudio, en diócesis de África aumentaban las vocaciones, y en países como Filipinas y Polonia se multiplicaban las horas de adoración e iniciativa laica. Los informes confidenciales confirmaban un fenómeno inesperado. Existía una profunda hambre espiritual, y los fieles, especialmente los más jóvenes, buscaban respuestas claras y fundamentadas, no discursos acomodaticios ni estrategias de comunicación. Frente a este avance, las líneas de resistencia institucional intensificaron sus movimientos. En varios países europeos, teólogos de renombre y grupos de influencia publicaron cartas abiertas advirtiendo que la postura de la Santa Sede corría el riesgo de debilitar el diálogo con la cultura moderna y provocar divisiones internas. En Roma, reuniones privadas entre altos prelados buscaban la manera de matizar o ralentizar la aplicación de las directivas, temiendo que la exigencia doctrinal fuera percibida como un endurecimiento innecesario. A pesar de las presiones, la firmeza del pontífice y de Robert Sarah se mantuvo inamovible. En una reflexión litúrgica privada, el cardenal respondió a las críticas sin mencionar a nadie en particular. La verdad nunca le teme al diálogo, pero el diálogo se vuelve vacío cuando abandona la búsqueda de la verdad. Su autoridad no radicaba en el uso del poder ni en el protagonismo mediático, sino en una coherencia personal moldeada por décadas de servicio silencioso, desde su infancia en Guinea hasta las más altas responsabilidades curiales. Decidido a profundizar el proceso sin dejarse influir por la agitación exterior, León XIV tomó una determinación inédita: visitar personalmente y sin previo aviso diversos centros de formación sacerdotal. Acompañado únicamente por el cardenal Sarah, en un vehículo sencillo que salía del Vaticano antes del amanecer, el Papa se presentó en un humilde seminario de las afueras de Roma. Allí, lejos de las cámaras y del protocolo, escuchó las inquietudes directas de los seminaristas sobre cómo anunciar el Evangelio en un entorno hostil. La respuesta del pontífice resonó con fuerza en el recinto. Nuestra misión nunca ha sido inventar un camino nuevo, sino sostener la luz, porque el camino ya nos ha sido mostrado por Cristo. A su lado, Sarah añadió: la verdad dicha sin amor puede cerrar un corazón, pero la verdad nacida del amor puede abrir incluso el corazón más herido. Mientras este encuentro renovaba la esperanza de los futuros sacerdotes, la tensión en la curia alcanzaba su punto de máxima intensidad. Un nuevo informe reservado llegó al escritorio papal con diagnósticos aún más delicados sobre la formación en diversos países, al tiempo que se preparaba la difusión de la carta dirigida a todos los fieles. La confrontación entre la fachada burocrática y la verdad compartida estaba a punto de quedar expuesta ante el mundo entero. El momento culminante que redefiniría la percepción global sobre el pontificado no tuvo lugar en una gran basílica repleta de dignatarios ni ante las cámaras de las cadenas internacionales. Ocurrió en un escenario inesperado y modesto: una pequeña parroquia escondida entre las calles antiguas de Roma. Un santuario sencillo, de muros desgastados por el tiempo y bancos de madera gastados por generaciones de fieles. La misa no figuraba en la agenda de las grandes agencias de noticias, pero la densidad del ambiente presagiaba un acontecimiento decisivo. A la celebración asistieron los vecinos del barrio, una anciana habitual de las mañanas, una pareja joven con sus hijos, un obrero en su pausa diaria. Cuando el Papa León XIV cruzó el umbral junto al cardenal Robert Sarah, no hubo aplausos ni formalismos, solo un silencio denso y profundo, cargado de respeto. Sarah avanzaba a su lado sin intención alguna de acaparar protagonismo, con el rostro sereno y la mirada fija en el crucifijo del altar. Llegado el momento de la homilía, tras la lectura de un breve pasaje evangélico que pedía la coherencia absoluta entre el sí y el no, el pontífice cerró el libro, respiró hondo y contempló a la asamblea. No buscaba frases rebuscadas, dejaba que las palabras cobraran peso por sí mismas.
En un mundo donde las palabras han perdido su valor y se pronuncian promesas sin intención de cumplirlas, afirmó León XIV con voz pausada, los cristianos debemos volver a ser personas cuya palabra inspire confianza. El silencio en el recinto se volvió casi palpable. Cada frase desmontaba la retórica vacía del sistema y las diplomacias acomodaticias. La verdad no necesita ser agresiva, prosiguió el Papa, pero tampoco necesita esconderse. Quien ama verdaderamente no engaña. Quien sirve de verdad no busca halagar. Quien sigue a Cristo no tiene miedo de llamar al bien, bien, y al mal, mal, no para condenar, sino para mostrar el camino hacia la libertad. Al concluir sus palabras, se produjo un gesto cargado de simbolismo. El cardenal Robert Sarah se acercó lentamente al altar, llevando entre sus manos un viejo breviario ajado por el uso, el mismo que lo había acompañado durante sus difíciles años de ministerio sacerdotal en Guinea. En silencio, se lo entregó al Santo Padre. León XIV lo sostuvo durante unos instantes y sonrió con discreción. Aquel volumen gastado no era un simple objeto religioso, sino el testimonio de una fe que había resistido persecuciones, pobreza y el olvido en la periferia del mundo. Un joven asistente capturó con su teléfono móvil la escena precisa. El Papa sosteniendo el breviario ajado, Sarah observándolo con veneración silenciosa y el crucifijo iluminado al fondo. En cuestión de minutos, la imagen y las frases principales de la homilía comenzaron a circular de red en red, alcanzando seminarios, parroquias y comunidades en los 5 continentes. Desde Nigeria hasta Filipinas, pasando por Argentina y España, el mensaje caló con la fuerza de una verdad reconquistada. Al término de la liturgia, Sarah añadió unas breves palabras que sellaron la jornada. La Iglesia nunca proclama la verdad para ganar discusiones, la proclama para salvar corazones. Porque la verdad sin amor se convierte en orgullo, pero el amor sin verdad es solo falsedad disfrazada de compasión. Aquel manifiesto pronunciado desde la sencillez arrancó las máscaras de la burocracia vaticana y de los debates teológicos abstractos. Expuso la fragilidad de un sistema volcado en la imagen exterior y devolvió el protagonismo a la experiencia humana viva y a la búsqueda sincera de Dios. Tras la resonancia imprevista de aquella homilía en la humilde iglesia romana, las consecuencias a largo plazo de las decisiones del Papa León XIV y del cardenal Robert Sarah comenzaron a consolidarse de manera irreversible en toda la Iglesia universal. Lo que se había iniciado como un memorando confidencial de 2 páginas y una directiva sobre la formación sacerdotal, se convirtió en una transformación progresiva y profunda, articulada no mediante grandes discursos mediáticos, sino a través de la convicción personal y el trabajo silencioso. En la publicación posterior del texto titulado «La verdad es caridad», la Santa Sede formalizó los 2 pilares del proceso: la exigencia de reforzar la enseñanza sistemática de la teología dogmática en todos los seminarios del mundo, y la obligación de que cada conferencia episcopal presentara un diagnóstico honesto sobre los principales desafíos doctrinales de sus diócesis. Esta invitación a mirar la realidad sin evasivas ni temor comenzó a dar frutos concretos a nivel local. Los cambios prácticos no tardaron en manifestarse en la vida cotidiana de las comunidades. En seminarios de diversos continentes, los rectores y profesores reestructuraron sus programas académicos, devolviendo el lugar central al estudio del catecismo, las escrituras y las grandes constituciones dogmáticas. En diócesis de América Latina, África y Asia, se multiplicaron los grupos de estudio bíblico y los encuentros de formación para laicos. Los propios sacerdotes, que durante años habían albergado temores o inseguridades al transmitir las enseñanzas fundamentales de la fe, encontraron en las palabras del pontífice y en la sobria presencia de Sarah un respaldo claro para predicar con valentía y compasión. Incluso la realidad de los fieles más vulnerables se transformó. Aquellos jóvenes que buscaban certezas en medio de un mundo saturado de opiniones cambiantes, hallaron en las parroquias un espacio de profundización y acompañamiento auténtico. Familias alejadas descubrieron que la claridad doctrinal no era un muro defensivo, sino una invitación cálida a redescubrir la esperanza y el sentido de su vocación. La convicción de que la verdad y la misericordia no son opuestas se convirtió en el eje de la vida parroquial. En Roma, el cardenal Robert Sarah continuó desempeñando sus altas responsabilidades curiales sin alterar en nada su estilo de vida monástico. Rechazando la sobreexposición mediática y los viajes de ostentación, prefirió mantener su rutina de oración prolongada antes del amanecer, trabajo riguroso y servicio humilde. Su autoridad moral, cimentada en la coherencia entre su infancia perseguida en Guinea y su ministerio en el Vaticano, siguió recordando a toda la institución que el verdadero servidor debe desaparecer para que solo la verdad sea visible.
Mientras tanto, el Papa León XIV mantuvo hasta el final la línea trazada al inicio de su gobierno, un pontificado edificado sobre el silencio, la oración constante y la escucha atenta. Aquella carta personal redactada para hablar directamente al corazón de los sencillos selló el rumbo existencial de su misión. La Iglesia no necesitaba alzarse con estridencia ni acomodarse a las modas del momento, sino recuperar la credibilidad de su voz mediante la santidad de sus pastores. La narrativa que comenzó en la penumbra de un amanecer vaticano, con un breve documento sin firma, concluye así en una certeza serena y duradera. Las transformaciones más profundas no nacen del ruido ni de las estrategias políticas, sino de la disposición a mirar de frente las heridas, curarlas con amor y recordar al mundo que la verdad, cuando brota de la oración, jamás envejece.